Para observar el funcionamiento del test en cuanto a su dimensionalidad y homogeneidad interna, se aplica el análisis de correlaciones de ítems. Se hace para ver hasta qué punto los ítems que componen una escala miden todos ellos la misma dimensión y solo esta dimensión. Para tal fin, basamos nuestro análisis métrico en el analizar, correlacionar correlaciones bivariadas y seleccionamos todos los ítems de la escala. Dejamos marcado la correlación de Pearson, prueba de significación bilateral y señalamos las correlaciones significativas. Le damos a aceptar. Como resultado nos aparece esta tabla de doble entrada en la que tanto en las filas como en las columnas tenemos las variables de nuestra escala. Entonces, hay la mitad de tabla en la que es igual que la otra mitad si vemos, si marcamos el eje de simetría en la diagonal. Entonces, si observamos de arriba a abajo, vemos que por la diagonal va correlacionándose la variable consigo misma. Entonces nos centramos solo en una de las mitades, la mitad noreste o suroeste, como lo queramos ver según el mapa este, y nos fijamos sobre todo en la correlación de Pearson. Por ejemplo, si observamos la correlación de el ítem M01 con M02R, observamos la correlación, que sería igual a menos 244. Recordamos, de acuerdo con la teoría, con el coeficiente de correlación varía de 0 a 1 en su intensidad y puede ser positivo y negativo. Entonces, en este caso vemos que el valor, es decir, la intensidad es medio baja, sería entre 0,21 y 0,4, pero la dirección es negativa. Y luego, debajo de ese valor tenemos el nivel de significancia estadística. Si esa significancia es significativa, es decir, si correlación es significativa a nivel 0,05, tenemos marcado con una estrella. También nos apareció una ventanita flotante que nos dice que la correlación es significativa en el nivel 0,05, correlación bilateral. Si la significancia es significativa en el nivel 0,01, como por ejemplo esta significancia correlación de Pearson de M07 con M03, tenemos 0,049 y la correlación es significativa a nivel 0,01, apareció una ventanita flotante. Entonces, nuestro objetivo para interpretar esta tabla de correlaciones se centra en ver cuántas correlaciones negativas tenemos entre los ítems de la escala. Y no tanto ver si son significativas o no, pero sí observar si son positivas o negativas. Si tenemos un porcentaje de correlaciones negativas bastante alto, podríamos decir que esos ítems, que digamos ese instrumento presenta más de una dimensión. De acuerdo con la teoría que tenemos presentada en esta diapositiva, podemos decir en qué medida podemos afirmar que el test es unidimensional o no. Entonces se presentan varias opciones. Si todas las correlaciones son positivas, podríamos decir que el test es unidimensional. Otro extremo sería si la mitad de los ítems tienen correlaciones positivas y negativas con el resto, la mitad. Entonces, tenemos una evidencia de posible
bidimensionalidad o multidimensionalidad del test. No podemos decir si es multidimensional o solo hay dos dimensiones, es bidimensional, porque la presencia de correlaciones negativas nos dice que simplemente que no es unidimensional, pero no podemos determinar cuántas dimensiones hay. Para eso existen otros procedimientos, por ejemplo, análisis factorial o análisis categórico de, de, de varianza. Y después tenemos situación intermedia, en la que la mayoría de ítems presentan correlaciones positivas, aunque algunos de ellos presentan correlaciones bajas o nulas, incluso negativas. Por ejemplo, un tercio, que no llegue hasta la mitad de correlaciones. Entonces, si observamos en esta tabla, vemos que existen bastantes correlaciones negativas, pero deberíamos calcular realmente cuántas hay y ver la proporción de correlaciones negativas entre todas las correlaciones que existen y determinar a partir de ahí cuántas dimensiones existen en este instrumento, en esta escala.